Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto saludarles, bendecirlos y compartir la palabra en este día. Los invito para que busquen en Efesios capítulo 1, verso 5. Vamos a considerar que dice de la siguiente manera, Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó en amor para ser sus hijos. Comienza diciendo este versículo 5, en amor. Es lo que comienza diciendo en amor, en el amor del Padre. Es el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana. Podríamos decir que la diferencia básica entre la elección divina y la predestinación es que la elección se refiere primordialmente a la persona o a las personas y la predestinación a propósitos para los escogidos. No sé si me estoy explicando. Nuevamente, la diferencia básica entre la elección divina y la predestinación es que la elección se refiere primordialmente a personas, a nosotros, y la predestinación al propósito de Dios para con los escogidos. Y dice dice el versículo 11 de este mismo capítulo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Dice que en él asimismo tuvimos herencia. El término predestinación, no sé, es un tema a veces controversial. Hoy vamos a ver algo sencillo, básico, pero el término predestinación implica que Dios preparó un gran plan de bien para cada hombre, para cada ser humano, para cada mujer y hombre. Todos recibimos propósitos mejores, no cualquier cosa, sino propósitos mejores, excelentes. Pero ninguno recibe un destino malo. O sea, Dios no da a alguien algo mejor y a otro algo malo. Dios, en su amor, como dice Efesios 1:5, nos ha dado una herencia y nos ha dado un propósito de calidad excelente. Entonces, en Dios no hay términos para sus hijos que a unos les toca de alguna forma y a otros de otra manera. Pero sí depende de cada uno de buscar ese propósito de Dios para nuestras vidas y llevarlo a cabo. Dios tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo, pensó en ti, pensó en mí, para cumplir el propósito de Él en esta tierra, en esta vida. Pero depende de ti y depende de mí de buscar ese propósito de Dios para llevarlo a cabo. Primero es descubrirlo, conocerlo y llevarlo a cabo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda parte del verso 5 dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El ser adoptados como hijos de Dios con todos los derechos por medio de Jesucristo. Ese es un privilegio, esta es una bendición, el ser adoptados, el ser suyos, el pertenecerles ahora de una manera completa por medio de Jesucristo. Entonces, tenemos también todos los derechos. Dice la Escritura que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Tenemos ahora una posición gracias a Jesucristo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, Papito. O sea, una cercanía
algo familiar, algo que nos hace íntimos con el Padre y podemos decir, Abba, Padre, papá, papito. Entonces no hemos recibido ese espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en el temor, pero sí hemos recibido el espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción clama, Abba, Padre. Hay una relación, hay una comunicación, hay una intimidad, hay un compañerismo entre Dios como Padre y nosotros como sus hijos. En Gálatas 4:4-7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Qué tan importante es entender, es tener esta identidad, es comprender que ya no somos esclavos, que estábamos separados, destituidos, que no éramos nada ni nadie, pero ahora a través de Jesucristo tenemos esta adopción, somos herederos y coherederos por medio de Cristo. Nos ha integrado a su familia, nos ha integrado a su seno, a una relación cercana con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En este contexto parece que la predestinación precede lógicamente a la elección, después de que Dios anticipó este glorioso destino de adoptar a los creyentes dentro de su familia. Miró Dios a la humanidad pecaminosa y escogió a través de ese amor que Él ha manifestado a ti y a mí como sus hijos. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos aquí el orden, los pasos, ¿verdad? Que Pablo nos describe aquí en Romanos 8:30, diciéndonos que a los que nos predestinó, a estos también nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Hemos sido justificados delante del Padre a través de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y los que hemos sido justificados, dice, a estos también glorificó. Y Jesús ahí en la oración en Juan 17, Él dice que la gloria que me diste, yo se las he dado para que seamos uno. Y aquí nuevamente Pablo dice que a estos también glorificó. Nos ha dado un lugar relevante en su reino, en su presencia, en su familia. Aquí el punto importante es que no se hizo esto por nuestros méritos, por nuestros logros, por nuestras obras. No fue nada en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a algún esfuerzo, en cuanto a algún sacrificio que nosotros hubiéramos hecho. Dice en el versículo 5 que estamos leyendo, en la tercera parte, dice, todo esto se hizo según el puro afecto de su voluntad. Él se deleitó en impartir beneficios espirituales a sus hijos. Entonces, él se complació, se deleitó, se gozó en poder impartir estos dones, estos beneficios espirituales a sus hijos como si fueran un regalo. Y dice que pues fue por el puro afecto de su voluntad. Entonces, de ahí parte la bendición, de ahí parte del amor de Cristo hacia nosotros. Lo hizo por el amor de su bondadoso corazón.
Hay una descripción del amor de Dios en Romanos 5, 6 al 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el verso 10 en la primera parte, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí en estos pasajes nos describe tres cosas, que nos dice que cuando éramos débiles, no teníamos fuerza, estábamos en ese sentido, en esa posición. Dice que a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores, por ti y por mí. Y dice aquí también que Él mostró amor por el pecador, porque dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en el último versículo manifiesta ese amor por sus enemigos. Éramos enemigos de Dios, éramos sus enemigos porque estábamos separados de su presencia, de su voluntad, de su camino. Porque dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Estábamos enemistados, estábamos separados y a través de la muerte de su Hijo fuimos reconciliados. Qué glorioso es la obra de su Hijo Jesucristo, que hasta en estas cosas están incluidas. Hemos sido reconciliados con el Padre. Lo hizo porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti y para mí, para todos nosotros. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Es un sentimiento favorable hacia alguien. Es un sentimiento que Él ha manifestado y sigue manifestando a los creyentes, al ser humano, al ser necesitado. Y esto nos habla de lo bueno que es Dios y su plan para con nosotros. Una vez más, no fue nuestro mérito, no fue nuestro trabajo, no fue porque lo merecíamos, no fue porque hicimos determinada cosa, sino su generoso corazón es lo que nos ha alcanzado en estos beneficios, en esta herencia. Lo hizo para que fuera conocida su gracia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. El fin de la elección de Dios es que los creyentes sean para alabanza. Este es el fin de este propósito, es que tú y yo como creyentes seamos para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un favor, es una bendición, es una bondad. Esto es lo que el Señor está mostrándonos a ti y a mí, ese favor, esa bendición, esa bondad, esa compasión, ese amor tan grande hacia cada uno de nosotros. Fuimos hechos tanto siervos como hijos de Dios. Éramos esclavos del pecado antes de conocer a Jesucristo. Por haber pecado, por haber estado fuera de su camino, fuimos hechos o éramos propiedad legal del pecado y de aquel que es el autor del pecado. Esa era nuestra posición, nuestra vida antigua, nuestra vida pasada. Entonces, el pecado y el adversario tenía un derecho legal al estar fuera de la presencia de Dios. Pero fuimos hechos ahora esclavos, siervos de Dios, siervos de Jesucristo. En el mundo antiguo, un esclavo cambiaba de dueño cuando el amo le pagaba el justo precio. Cuando Cristo pagó con su sangre, fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos libertados de ese amo, de ese mundo, de esa cautividad, de esa forma de vida. Pero pasamos ahora a ser
de un nuevo Señor que es Jesucristo, lo cual nos otorga una vida mejor, una herencia mejor, una vida eterna y sobre todo su presencia que es incomparable al otro amo al cual nos obligaba o nos sometía a la tristeza, a la amargura, a tantas cosas emocionales, tristes, pero ahora en Cristo hay un gozo, hay una alegría, hay una libertad y le servimos, pero porque le amamos, porque reconocemos ahora que Él es mi Señor, Él es mi dueño y que Él dio su vida y que con su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo semana. Un abrazo, les amo y les bendigo. Hasta luego.